¿Recordará usted en qué nos quedamos hace 2 domingos que traíamos la meditación de la palabra de Dios a través de toda la historia, verdad, de el siervo de Dios llamado David? Nos quedamos en el primer libro de Samuel, capítulo 22. Recordará usted que llegó allí David a esa cueva. Por eso el mensaje de hoy se titula La cueva, basado entonces en primer libro de Samuel. Vaya a la Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Allí dejamos a David. Hasta este punto recordará usted que David está siendo perseguido injustamente por Saúl, el rey Saúl, el cual, lleno de envidia y de coraje contra él, intenta matarle. David entonces llega al punto más bajo de su vida. Había perdido a su esposa, había perdido la posición, había perdido también el apoyo del profeta de Dios, Samuel, había perdido a su amigo Jonatán, había perdido hasta la cordura, que había llegado a pisar terreno filisteo. Había perdido todo. Por último, entonces va y se encierra en esta cueva. Dice la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 22, verso 1, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Allí dejamos a David en esa cueva. Y también le recordaré que leímos el Salmo 142, palabras que David escribió estando en esa misma cueva. Escuche la voz de David. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, dice David, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, oh Señor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Qué maravillosas palabras salen del corazón de este hombre siervo de Dios. David está expresando: no conozco a nadie que se preocupe por mi alma. Estoy muy abatido, Señor. Sálvame, Padre. Y es exactamente, hermanos, cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, cuando tenemos que darnos cuenta que nadie ni nada nos puede sacar adelante excepto nuestro Señor. Cuando ya se han agotado todos los recursos, cuando toda posibilidad humana se ha agotado, llegas a darte cuenta: solamente tengo a Dios. Y en Él se refugió David. Llegando hasta esta cueva, quiero que observe, no sé si usted se ha dado cuenta, pero todos los hombres y mujeres de Dios que usted lee en la Biblia, incluso los que estamos aquí, ¿no se han dado cuenta que de alguna manera Dios nos ha llevado alguna vez a la cueva? ¿Que usted ha pisado la cueva? Llegó a la cueva Jonás. El vientre de aquel pez se convirtió en una cueva por 3 días, maloliente, pero ahí sumido en una gran depresión, Jonás clamó a Dios. ¿Quién más llegó a la cueva? ¿Se acuerda de José, que fue lanzado por sus hermanos a una cisterna? Y después de allí, planeándole matarle, mejor decidieron venderlo y que se fuera lejos de su presencia. También tocó la cueva José cuando fue encarcelado injustamente por ser acusado por la esposa de Potifar. ¿Recuerda usted a Elías? Elías fue llevado a la cueva. Cuando supo que Betsabé quería matarle, él fue y se refugió en una cueva. Y ahí lloraba a Dios: quítame la vida, Señor.
¿Quién más fue a la cueva? Recordará usted también que los hombres, hermanos, del primer siglo, perseguidos por Nerón, tuvieron que reunirse en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma por mucho tiempo. Usted y yo tenemos que tocar la cueva alguna vez, porque está en los planes del Señor, hermanos, llevarnos para forjar nuestra vida. Quiero que observen un primer punto, por favor. Vamos a ver un primer punto. Sintiendo la humedad de esa cueva. Leímos el verso 1, dice que llegó David a la cueva de Adulam. Ahora les invito a sentir la humedad, la soledad de ese sitio remontado al cual llegó David. Sientan esa cueva, sientan la desesperación a través del salmo que les he leído, la desesperación de este siervo de Dios, David, la profundidad hasta la que ha caído en su vida. No hay escape, dice, pues no me queda nada, nada en absoluto excepto Dios. Y es allí, hermanos, donde vemos la hermosa interioridad de este hombre llamado David. Aquí es donde podemos ver verdaderamente su corazón y por qué el Señor llamaría a David un hombre conforme a mi corazón. Ahora David se encontraba en la situación en la que Dios comenzaría, hermanos, a moldearlo y a utilizarlo. Les he dicho muchas veces que si por alguna razón el Señor permite que a nuestra vida lleguen los desiertos, esas tormentas o esta cueva húmeda, si nosotros somos hijos de Dios, es porque Él tiene un bello propósito en nuestras vidas, y es entonces donde Él empieza a moldearnos y a darnos forma, hermanos. Dios quería decirle a David: ahora estás en esta cueva, David, pero no es el fin. No todo ha acabado, David, para ti. Yo tengo un propósito para tu vida, y es el tiempo de reorientar esta vida. Es tiempo de comenzar de nuevo, David. Es el tiempo del gran reto. ¿Recuerdan que el campamento pasado fuimos retados todos los días por el Señor? Pues ahora David está siendo llevado a esta cueva solitaria, remontada, húmeda y quizás pestilente, para ser retado por Dios. Estando en la cueva, hermanos, uno solo se siente desvalorizado, se siente que su autoestima está por los suelos, se siente maltratado e incomprendido. Así se sintió David. ¿Y no lo ha sentido usted a veces cuando ha llegado a este punto en su vida? La cueva precisamente nos hace sentir así, hermanos. Nadie nos comprende y nadie tiene cuidado de mí. El Salmo 22:6, también Salmo de David. Vea cómo se sentía David. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Así se sentía David. Es en este punto donde David se siente vulnerable y está huyendo. ¿Dónde está aquel David que había matado a Goliat? ¿Dónde está aquel valeroso joven que, a diferencia de todos los miles de israelitas, él levantó la voz por su pueblo y por el Señor? Ahora él dice que se siente como un gusano, escoria del mundo. Cuando estamos en la cueva no queremos tener a nadie a nuestro lado. Pero aunque usted y yo no queramos tener a nadie a nuestro lado en esos momentos difíciles y duros, déjeme decirle que Dios de todos modos nos traerá a aquellas personas que necesitamos, porque Dios le ama. En muchas ocasiones yo me he encontrado así, y los que menos espero llegan enviados por Dios. Yo todavía recuerdo el día, ¿verdad?, cuando dejé de pastorear la última iglesia. Yo renuncié y me fui a mi casa triste, pues había pastoreado esa iglesia por 10 años, la había amado como a nadie.
me había entregado gran parte de mi vida a ella. Ellos decían amarme, yo decía amarlos, y había servido los años de mi juventud. Pero cuando llegué a mi casa me sentía así, desvalorizado, despreciado, solitario, y también no quería tener a nadie. Pero recordaré que llegaron mis hermanos. Llegó un grupito de hermanos. Pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo que qué vamos a hacer? Váyanse a su casa. Yo quiero descansar y me voy a tomar unas vacaciones quizás y meditaré en el Señor. No, pastor. Hay que levantarnos. ¿De veras? Sí. Pues bien. Es cierto. Yo pensaba tomarme unas vacaciones. Y no es cierto que a veces hasta pensamos en nuestra inconsciencia darle vacaciones al Señor y vacaciones a todo el mundo. Usted se siente mal y dice, no voy a ir a la iglesia, le voy a dar vacaciones a Dios. Está equivocado. Dios sabe su necesidad y Dios tiene cuidado de usted y le enviará a las personas que usted y yo necesitamos para levantar de nuevo nuestro ánimo. Y ahí están mis hermanos. Vamos, pastor, levantemos una nueva obra. ¿Y quién iba a pensar que esta obra sería tan grande? Que ya entonces no éramos poquitos, ni somos poquitos, somos de bendición para muchos. En el campamento pasado lo vimos, y viene toda la gente porque ustedes son de bendición para todos ellos. ¿Quiénes llegaron a la cueva donde se encontraba David? El verso 1 nos lo dice. ¿Quiénes llegaron? Y dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él. Ahí estaban. El padre de David, ¿se acuerda? Aquel que en un principio tenía a David como pues la bala perdida de la familia, ¿no? Sí, es el muchacho que tengo cuidando las ovejas allá en el campo. Ahí estaba papá. Ahí estaba Elí. ¿Y quiénes estaban también? Sus hermanos. ¿Se acuerdan? Cuando David llegó al campo de batalla, cuando estaba Goliat frente al ejército de Israel, sus hermanos que eran mayores, David era el menor. ¿A qué vienes? Vienen nomás a mitotear, ¿verdad? Aquí. Viene de mitoteros a fisgonear, nada más viene. Vete, váyase a la casa. Deja el lonche y vete a la casa. Pero ahora ahí estaban sus hermanos, aquellos que en un momento no creían en él y le criticaban. ¿No es grande Dios, hermanos? ¿No es maravilloso? Dios los había enviado porque no olvidaría a su Hijo, como no los olvidará a ustedes, como nunca nos abandonará, y les traerá a su lado aquellas cosas y personas que usted necesita. Si usted es un hijo de Dios, tiene el abrigo de Dios y el cuidado de Dios. Pero de todos modos, David se siente, hermanos, desestimado. Y lo leímos en el primer libro de Samuel 22:2. Ahora lea conmigo. Primer libro de Samuel 22:2. ¿Qué dice? Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Un gusano no es nada, ¿no es cierto? Un gusano no es nada. Pero ya 400 gusanos ya son una plaga, hermanos. Ya hacen y deshacen, ¿no? Ya son un desastre. ¿Qué vemos aquí en la escritura? Ahora vienen y se juntan con David todos los que se sentían igual. ¿No es grande nuestro Dios? ¿No es maravilloso, hermanos? Que en los momentos más difíciles y de soledad siempre tendrá para nosotros una luz al final del camino, que nos dé esperanza e ilumine nuestro caminar y nuestro futuro se empiece a ver más claro. Aquí están, hermanos, cerca de 400 personas ahora acompañando a David. Por eso, veamos, hermanos, ¿quiénes
llegaron a esa cueva. ¿Quiénes son aceptados en la cueva? Dijimos en primer lugar, todos los oprimidos, los afligidos. Aquí en la escritura se usa la palabra suk, una palabra hebrea. No solo significa oprimidos, sino los que están bajo opresión o estrés. Y no eran pocos, eran muchos los hombres israelitas que se sentían también como David, que se identificaban con David. Eran hombres que estaban bajo opresión o estrés, afligidos, oprimidos, y allí vinieron a la cueva. ¿Quiénes más fueron aceptados en la cueva? Todos los endeudados. Se dirigieron allí, la palabra usada es Nasha, los hombres que habían sacado prestado con interés. Nasha significa tener un número de acreedores, es decir, que tenían muchos acreedores. Eran personas, en otras palabras, que no podían pagar su deuda. Esos desahuciados que dijeron, ya no soportamos más. No hay esperanza para nosotros. ¿Quiénes más fueron aceptados en la cueva? Los amargados de espíritu. Aquí se usa la palabra ma'ar nepesh, tener amargura de alma. Los desanimados, los vacíos, los enfermos, los desahuciados, también estaban llegando aquí a la cueva. ¿Qué significa todo esto que nos está diciendo, pastor? En aquellos días, hermanos, la nación estaba sufriendo la opresión de un gobierno tirano. Recordará usted que Saúl se había apartado de Dios y como consecuencia entonces el pueblo de Israel estaba sufriendo no solamente la opresión de sus enemigos, los filisteos, sino una opresión interna. El mismo David lo estaba sintiendo, pues 2 o 3 veces quiso Saúl enclavarlo en la pared con su lanza. Se parece tanto a nuestros días, hermanos, se parece tanto a nuestro mundo actual, que está siendo gobernado por huestes de maldad. El tirano Satanás ha arrastrado y ha sometido a toda alma que se deja. Pero escuchen, Lucas 4, 16 al 19. Vaya por favor a la escritura. Lucas 4, del 16 al 19. Del 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y después de que hubo enrollado el libro, le dijo a todos los que estaban en aquella sinagoga: esto se ha cumplido delante de sus ojos. Es decir, Jesús mismo venía a ser la solución de todos los oprimidos, los endeudados y los afligidos de espíritu. ¿No se han dado cuenta, hermanos, de una gran cosa? La iglesia se asemeja a una gran cueva. La iglesia es la cueva de todos los afligidos, de todos los refugiados del Señor. Es el hospital de todos los heridos y de todos los que han perdido su causa. Le contaba a mi hermana Mari ahorita, mi padre llegó borracho a la casa de Dios. ¿Y usted cómo llegó? Lo decía en el campamento también. Todos de alguna vez llegamos a buscar al Señor, quizás de la manera equivocada o no correcta. Es decir, algunos vinieron aquí pues porque había un programa bonito o ocupaban un club social o no sé. Algunos venían nada más por quedar bien con papá y mamá, que ya estaban enfadándolos. Otros vinieron por su enfermedad.
otros por ver a la muchacha o al muchacho, no sé, otros quizás porque se dan buena comida, otros no sé, pero todos llegamos así. Llegamos de manera quizás equivocada, pero una vez que conocimos a Cristo, nos enamoramos de Él. Así fue en el pasado. La gente seguía al Señor Jesús por un milagro, porque Él impartía sanidad, porque a su lado comían, porque sus palabras eran tan dulces que traían paz. Pero solamente unos pocos entienden la verdadera hermosura del Señor, y unos quedamos cautivados de su belleza y nos enamoramos de Él. La iglesia es una cueva similar, y no debe de sorprendernos, hermanos, porque el Señor Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad de médico. Él vino a los enfermos, Él vino a nosotros, y no vino por ninguna otra persona que se sienta, yo no necesito de Dios, yo no quiero nada con Dios, yo no tengo pecado. Déjeme decirle, por ese no vino. Vino por todos nosotros, los descarriados, los enfermos, los deprimidos, los que no teníamos esperanza, los que el mundo desechó. No debe sorprendernos, hermanos, porque el mismo Señor Jesús en Mateo 11, del 28 al 30, dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es la cueva del Señor. Pero hay algo maravilloso que sucedió allí. Aquella cueva, hermanos, dejó de ser el lugar de refugio de David y de todos los desvalidos que llegaron. Así sucede también con la iglesia del Señor. Se convirtió en el mejor centro de entrenamiento de los que llegarían a ser el ejército más poderoso de Israel. Así también es la iglesia, y debe ser la iglesia. ¿No se han dado cuenta que así es el Señor también con nosotros? Llegamos quizás los que no teníamos esperanza, pero el Señor nos ha usado increíblemente. Ahora eres de bendición para tu vecino, fíjate. Y antes te daba la vuelta porque le pedías prestado, porque le robabas. Ahora viene a ti pidiendo auxilio y ayuda. Ora por mí. Ahora en tu empresa eres estimado y de gran honor por tu honradez, por tu desempeño y tu disciplina, porque el que está detrás de ti, que es Jesús, se manifiesta en tu vida. Hasta tu patrón te tiene en alta estima. Ahora tu vecindario te respeta. Antes no querían ni siquiera toparse contigo, pero ahora te admiran. Tu familia te busca y saben a quién acudir cuando están en necesidad, porque ellos han visto el cambio que ha operado en tu vida, lo que el Señor ha hecho en tu ser. Aquella maloliente y fría y húmeda cueva se transformó entonces en la oficina, hermanos, y en el centro de inteligencia de lo que sería el ejército de Israel. Y aquellos oprimidos y despreciados soldados se convirtieron, hermanos, en los ministros del gabinete de David cuando él llegó al poder a ser el rey de Israel. David se transformó también, y él transformó a las vidas que le seguían. Les inculcó orden, les inculcó disciplina, les inculcó un carácter y les inculcó dirección. Es exactamente lo que tú encontrarás cuando te acercas a la iglesia. Por eso qué precioso es el plan de Dios, al dejar para nosotros la iglesia. Por eso qué importante es conocer la Escritura. Yo no creo en ningún llanero solitario que diga: ay, yo voy a la iglesia universal, por eso no soy ni de aquí ni de allá. Si me da bien la gana voy a aquella iglesia y luego a la otra y luego a otra. No, y si no quiero ir me quedo descansando en casa.
Déjeme decirle que eso no dice la Escritura. Lo que la Escritura dice que el esposo vendrá por la esposa. ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y Él espera recibir a la novia como una dama ataviada en el día de su boda. El Señor no vendrá por ningún llanero solitario que diga ahí, es que todas las iglesias estaban equivocadas. Yo por eso anduve por mi lado y llevé mi religión a mi manera. Está equivocado. Es aquí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Es aquí donde el Señor opera en nuestros corazones y en todo nuestro ser la transformación más grande que se pueda dar. No lo pueden hacer los centros de rehabilitación, no lo puede hacer el reformatorio, no lo puede hacer ningún hospital, no puede ejercer este cambio tan maravilloso como el que hace nuestro Señor Jesús en nuestras vidas. Esta es la cueva, esta es la iglesia de Dios. David entonces se convirtió en una especie de Robin Hood. Qué hermosa, hermanos, se torna la cueva, donde Dios nos va forjando cada día todo nuestro ser, nuestro carácter, donde nos quita, hermanos, nuestras cargas y desahogan todo nuestro pesar, donde nos da disciplina, donde nos da dirección, donde nos ordena y carga Él nuestras pilas, reorienta nuestros pasos, nos hace diestros, hermanos, para la espada, para la lanza y el arco. También aquí es el más grande remanso de paz. Aquí es donde descansa nuestra alma. Pero quiero decirles esto: nunca confundan ni hagan de la iglesia de Dios la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, porque esto no es la iglesia. ¿Qué quiero decir? Que todos los que llegamos a los pies del Señor Jesús debemos ser moldeados y cambiados, porque tampoco el Señor cree en aquel que ha llegado a su cueva, a su iglesia, y quiere seguir siendo igual. ¿Qué está diciendo entonces, pastor? Que el que roba ya no lo haga más, que el que mentía ya no mienta más, que el que difamaba no lo haga porque ahora usted pertenece a Cristo, que el que maldecía no lo va a hacer más porque ahora es del Señor, que el que buscaba el mal ya no lo hace porque ha venido a ser transformado por Cristo. Esta es la iglesia de Dios, un centro de cambio total. No jamás la confunda usted con Alí Babá y los 40 ladrones, porque no somos. El que llega aquí es para cambiar y ha dejado su vida pasada atrás. Y si no, usted puede hacer un examen de su vida y puede pensar y decir: caray, entonces no soy parte de esta cueva. Así es, porque todo aquel que se dice seguidor del Señor Jesús ha dejado el pecado y ha venido a ser parte ahora de su ejército nuevo, un ejército nuevo reformado, cambiado por su capitán. Aquellos hombres no creen que siguieron siendo iguales. Si bien es cierto, llegaron los endeudados, pero ya no iban a deber más. Llegaron también los oprimidos, pero esa opresión se les acabó. Llegaron los amargados. Déjenme decirles, esto no es para los amargados. Porque una vez que conocimos a Cristo, hermanos, el sol brilló para nosotros y nuestra vida la ajustamos a la de Él. Porque si usted quiere pretender venir a la cueva y seguir siendo igual que como era antes, se va a topar con una gran piedra. Le va a ir todo mal. Esos endeudados ya no los verá usted.
Y esta es una lección para nosotros. Esos oprimidos, Cristo vino a darnos libertad. Esos amargados de espíritu, ¿por qué llorar? ¿Por qué estar así? Cuando Cristo vive y reina y nosotros somos peregrinos y pasajeros en esta tierra. Por último, ¿por qué llegó el gran cambio? ¿Por qué llegó el gran cambio? ¿Qué fue lo que ocurrió en esa cueva? Hay cosas muy importantes. David comprendió que ya era suficiente. Tenía que levantarse y reconoció su necesidad. Ahí está el problema de muchos. A veces seguimos relamiendo nuestras heridas y lamentándonos de nuestra situación. Tal parece que a algunos nos gusta vivir en la fatalidad. Yo le digo a mis hijos, a veces nos gusta tirarnos para que nos levanten. Pero un hijo de Dios no tiene razón de seguir en las circunstancias en las que Cristo te encontró. Tienes que levantarte. Reconoce tu necesidad. El Señor te levantará. Y David llegó hasta ese punto a tocar fondo en esa maloliente y fría cueva para darse cuenta que Dios es grande. Y Dios no le había dejado en ningún momento. Fue lo suficientemente humilde David para clamar por ayuda. Y a veces, hermanos, nosotros nos envolvemos en nuestra soberbia. Nos creemos autosuficientes. No necesitamos de nadie. No nos acordamos de Dios. El Salmo 57, vaya al Salmo 57. Salmo que David escribió estando en la cueva. Salmo 57, solamente el verso 1 y 3. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de esto tan maravilloso que es? David fue lo suficientemente humilde para clamar a Dios por ayuda. Y usted y yo nos convertimos en los soberanos soberbios porque no necesitamos ni siquiera orar. Usted dice, no necesito orar. Los jueves de oración son el termómetro espiritual de la iglesia. Si usted no ora a Dios, está diciendo, en otras palabras, no me interesa estar en tu presencia. No necesito de ti. No quiero estar allí. El Señor Jesús exhortó a sus discípulos: ¿no podéis orar conmigo tan solo una hora? Y 3 veces insistió con ellos hasta que les dijo: está bien, ahora sí descansen porque han venido por mí. David es humilde y clama a Dios porque sabe que Él es solamente el único soporte de su vida y solamente Él le puede sacar adelante. ¿Usted a quién clama? ¿O cuándo fue la última vez que clamó a Dios? Fue humilde, hermanos, para aprender de Dios. Y ay, cómo nos falta esto. Estar consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el conocimiento, dijo Benjamín Disraeli. Estar consciente de la propia ignorancia es un gran paso hacia el conocimiento. Todo aquel que no se humille y que persista en su arrogancia
creyendo que lo sabe todo, nunca crecerá. El gran paso para el conocimiento es darse cuenta de que no sabe uno nada y aprender de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, dice Proverbios. ¿Qué le ha dicho la cueva? ¿Qué le ha hablado el Señor en este día? Porque seguramente, hermanos, usted alguna vez ha tocado ya ese lugar. Termino diciéndoles esto. En un pueblo muy lejano, una vez un visitante llegó, un turista. Le habían recomendado este pueblo por pintoresco y por las costumbres arraigadas y hermosas que tenía. Este visitante se hospedó en el hotel y vio que verdaderamente el pueblo era maravilloso, pero no veía nada en particular, hasta que llegó la tarde y empezó a oscurecerse. Vio como toda la gente del pueblo salía en un peregrinar hacia una colina. Él entonces, asombrado, dijo: ¿De qué se trata esto? Y bajó del hotel para unirse a la peregrinación. Voy a seguirlos, ¿a dónde van? Todos llevaban una lámpara. Llegaron hasta un sitio, un pequeño templo, y se metieron todos. Hasta ahí los dejó. Se regresó al hotel, intrigado y preguntándose qué fue eso, qué es eso que había visto. Al día siguiente le preguntó a alguien: oye, anoche vi esta procesión, ¿de qué se trata? Le dijeron: hay una gran historia en esta tradición. Ese templo que usted visitó fue construido en el siglo XVI por un duque. El duque tenía 10 hijas, y cuando la mayor se le casó, se fue a lejanas tierras a vivir. El duque había estado acostumbrado a estar rodeado por toda su familia, sus hijas y su esposa, siempre en el comedor. Y no se diga Navidad, siempre la cena era con todos los integrantes. Pero cuando su hija se casó y fue llevada muy lejos por su esposo, el duque se entristeció tanto y la melancolía le llegó que no sabía cómo enfrentarla. Entonces dijo y dio un plan: haré algo. Y se dedicó a construir este templo en memoria de su hija. Cuando llegó la hija después de mucho tiempo a celebrar Navidad con ellos, le dijo: mira, he construido este templo en memoria tuya. Papá, es hermoso, le dijo la hija. Y vio todos los detalles, era realmente maravilloso. Pero la hija observadora se dio cuenta: pero papá, te faltó algo. No veo candiles, no veo linternas. ¿Con qué se iluminará el templo? Ahí te falló, papá. No, hija, ese es mi gran secreto. He otorgado a cada aldeano una pequeña lámpara y les he dicho: este templo es de la comunidad. Y detrás de cada silla del templo hay un pequeño nicho. Cada aldeano, cada vez que vengan al templo de Dios, habrán de traer su lámpara encendida y la colocarán detrás de su silla. Es así como se ilumina el templo de Dios. La hija, sorprendida, le agradeció al padre y le dijo: qué gran proyecto, papá, qué gran idea. Cada aldeano tiene que traer entonces su lámpara, si no,
ese rincón de la casa de Dios quedaría a oscuras. Así es, hija. La historia dice que a pesar de los siglos, las lámparas, hermanos, son pasadas de generación en generación para llevar luz al pequeño templo de esa aldea. Pero también es cierto que cuando alguien falta, la luz de ese pequeño rincón no ilumina más. Mateo 5:14. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino se pone sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en casa. Y el verso 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es cierto, hermanos, antes no eras nada. Antes no éramos absolutamente nada. Solamente éramos un tizón humeante, arrebatado del mismo infierno. Como dice David, éramos gusanos, una vida apagada, solo una chispa intentando sobrevivir en un mundo agreste y que ha rechazado a Dios. Pero escuchen, Jesús dice: ahora vosotros sois la luz del mundo. Y han sido llamados, como dijo la maestra en la escuela dominical, para hacer buenas obras. El ejército de David, todos aquellos desvalidos, afligidos, endeudados, oprimidos, nunca llegaría a ser el mismo. De esa gente se levantaría el ejército más poderoso de Israel que jamás ha tenido. David nunca perdió una pelea. ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba de su lado. Y si David nunca perdió una batalla, el ejército que le seguía nunca conoció la derrota. ¿Por qué entonces insistes en vivir en derrota? ¿Por qué entonces insistes en seguir siendo el oprimido? ¿El que todos rechazan? ¿Al que todos le dan la vuelta? ¿Al apagado de espíritu? ¿Al amargado? Cuando tu Señor es rey y reina, ¿hay razón alguna? ¿Hay razón alguna? Si ustedes fueron llamados a esta cueva, no fueron llamados para seguir siendo lo mismo que eran antes. El Señor se ha hecho de un ejército maravilloso, poderoso, y nos está adiestrando cada vez para hacer cosas más grandes. ¿No se ha dado cuenta? Yo quiero invitar, por último, pero antes, mi hermana, le daré oportunidad. Mientras usted incline su rostro, ore ahí a Dios. Si Dios le ha hablado esta mañana, usted reflexione seriamente y piense: así me recogió Dios. Ahora, ¿qué está demandando de mí? Pregúntese:
en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. ¿Alguien todavía está luchando en su vida con un pasado al que está atado y no ha entendido el llamado del Señor? No ha entendido la razón por la que está en la cueva. Dios les está invitando a cambiar. Dios les está diciendo: dejen aquí todas sus cargas. Vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué insistir en ser los solucionadores de nuestros problemas cuando tienes todo el poder de Dios a tu disposición? Cuando te has dado cuenta que no eres capaz de salir por ti mismo adelante, cuando tu orgullo te ha hecho ver que solamente te tienes que comer tus palabras, porque no puedes salir adelante. Yo les invito esta mañana a descansen en Dios. Todo el que tenga la suficiente humildad para acercarse a la cueva y decir: esta es mi carga, como lo hicieron aquellos que llegaron ante David. Somos deudores y no tenemos con qué pagar. Somos los oprimidos y no hay descanso para nosotros. Y otro grupo, somos los afligidos de espíritu. Quizás aquí podemos descansar. Y así sucedió. El mismo David se levantaría para no ser el que ustedes vieron, sino uno nuevo. ¿Alguien quiere venir a Cristo en esta mañana trayendo sus cargas? ¿Alguien quiere venir aquí y orar con su servidor? Venga y deposite sus cargas ante Cristo. Venga y dígale: quiero ser cambiado, Señor. Quiero ser de bendición. Quiero ser diferente. Úsame, Señor. Ya no quiero seguir huyendo. David se levantaría de aquel sitio para ser el rey más grande que ha tenido Israel. Dios le daría todo su apoyo y toda su bendición era para su hijo. Así lo será para vosotros. Si ustedes están en Dios, así lo respaldará. Él ha dicho: vosotros sois mi especial tesoro. Y así los ha cuidado. Déjense usar por el Señor. Oren conmigo. Mi amado Señor, gracias
porque hasta aquí nos has traído, a la misma cueva de Adulam. Hemos sentido, Señor, la humedad de este sitio, la soledad también, Señor, el abandono. Pero hasta aquí, Padre, nos hemos mantenido. Y estando aquí en el refugio, sentimos tu presencia y tu llamado, hablándonos a cada uno en particular y diciéndonos: deja aquí todas las cargas, porque a partir de hoy te levantarás como un nuevo hombre, una nueva mujer. Pelearás batallas sin fin, pero no te vencerán. Mi nombre será glorificado en tu vida, porque ustedes también han querido ser hombres y mujeres conforme a mi corazón. Padre, pon tus manos sobre mis hermanos, levántalos y que resurjan, Señor, de estas cenizas como hombres y mujeres victoriosos, porque tú vives y reinas. No hay razón, Señor, de vivir derrotados y deprimidos. La vida, Señor, es tan gloriosa a tu lado. Nada ni nadie puede, Señor, hacernos frente, porque la victoria le corresponde a tu pueblo. Padre, otórganos las victorias en nuestras vidas. Otórganos, Señor, cada pelea y batalla que enfrentemos sea la victoria nuestra en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga.